Libro de los Salmos, vamos a buscar el Salmo 91, Salmo 91. No podíamos quedarnos, hermanos, sin estudiar este Salmo maravilloso. Salmo 91, nos ponemos de pie, por favor, y leemos esta porción en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice la Biblia así: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y alarma es su verdad. No temerás el terror nocturno, ni saeta que vuele de día, ni pestilencia que ande en oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. Caerán a tu lado 1000 y 10.000 a tu diestra, mas a ti no llegará. Ciertamente con tus ojos mirarás y verás la recompensa de los impíos, porque has puesto a Jehová, que es al Altísimo, por tu habitación. No te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada, pues a sus ángeles mandará cerca de ti, que te guarden en todos tus caminos. En las manos te llevarán, para que tu pie no tropiece en piedra. Sobre el león y el asno pisarás, hollarás al cachorro de león y al dragón. Por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también lo libraré. Le pondré en alto, por cuanto ha conocido mi nombre. Me invocará y yo le responderé. Con él estaré yo en la angustia, lo libraré y le glorificaré. Lo saciaré de larga vida y le mostraré mi salvación. ¿Cuánto dan gloria a Dios por su palabra? Padre, en esta hora estamos delante de ti, siendo tuyo soy, con palabras sencillas. Te pido que pueda llegar hasta el corazón de mis hermanos. Ayúdame, Señor, a entender y a explicar como profeta tuyo, Señor, esta palabra. Ayúdame a trazarla correctamente. Ayúdame, Señor, solo no puedo. Oh Espíritu Santo de Dios, por favor, ayúdame a exponer tu palabra de manera correcta, como tú quieres y en el sentido original que tú quisiste que se transmitiera. Descansamos en ti, pues, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Pueden sentarse, hermanos. Hermanos, el Salmo 91, este es un salmo de vida. Amén. Este es un salmo de vida, es un salmo que habla de Cristo. ¿Sabía usted que los salmos hablan de Cristo? ¿Cómo se llama esta serie? Los Salmos y Cristo. Y es interesante encontrar en el Antiguo Testamento, en el libro de los Salmos, la figura del Señor Jesucristo, porque estamos acostumbrados a encontrarlo en el Nuevo Testamento. Eso es, o este salmo es el que se llama un salmo mesiánico, un salmo que habla del Señor Jesucristo. El Salmo 90 habla de muerte, pero el Salmo 91 habla de vida. El Salmo 1 habla de un varón y dice: bienaventurado, ¿el qué? El varón. Bueno, ese bienaventurado varón que se habla en el Salmo 1 es el mismo varón que se está hablando en el Salmo 91. Y este es un salmo, hermanos, citado por muchas personas. Y muchas personas, o muchas, lo tienen abierto en la sala de su casa. Y el diablo también citó este salmo. Cuando hubo la tentación en el desierto, le citó el Salmo 91 al Señor Jesucristo. Así que también se puede el Salmo 91 darle un uso indebido o una interpretación incorrecta a la palabra del Señor. Se le puede dar también porque Satanás también lo hizo cuando le dijo: lánzate desde el pináculo del templo. Y algunos estudiosos dicen que el pináculo del templo podía tener unos 100 metros de altura desde la puntita hasta la parte de abajo. Era alto, hermano. Y Satanás le dice: lánzate
que a sus ángeles enviará para que tu pie no tropiece en piedra. Es decir, que este salmo ha sido citado por muchas personas y yo me pregunto, ¿a quién se escribió este salmo? ¿En quién estaba pensando el salmista cuando escribió? ¿A los ricos, a los graduados de la universidad, a los blancos, a los negros, a los famosos, a los políticos, a los gordos, a los flacos, a los bajitos, a los narizones? ¿A quién se escribe este salmo? Bueno, el mismo salmo responde y dice: al que habita. ¡Qué hermoso! Al que habita, solo a ellos se aplica el Salmo 91. ¿El que habita dónde? El que habita al abrigo. El que habita al abrigo. Así que permítame definir rápidamente qué es la palabra habitar. La palabra habitar es una palabra que viene del hebreo y significa permanecer, establecerse, el que se hace residente de un país. No el que va un día y al otro día se regresa, sino el que hace residencia, el pregonero. Nosotros antes íbamos y veníamos, pero hubo un momento en que Dios dijo: yo necesito que tú habites en pregonero. La palabra es yasá y significa establecerse, hacerse residente de algo y morar fijo. Entonces, ¿para quién está escrito el Salmo? Para los que han hecho de Dios su residencia fija. Para aquellos que han hecho de Dios y su reino, se han hecho ciudadanos, se han hecho, o por lo menos residentes de este reino. El que permanece estable en un sitio, para eso está escrito el Salmo, o por lo menos para quienes aplica el Salmo, para aquellos que habitan permanentemente. No aplícalos el Salmo para aquellos que van, como por ejemplo el que va a Cúcuta y está allá 2 días y se regresa, pero no está allá. No, el Salmo aplica para aquellos que habitan al abrigo. La palabra abrigo me llamó mucho la atención. ¿Cuántos están aquí? ¿Cuántos se fueron? La palabra abrigo viene de una palabra hebrea también y se pronuncia seter. Y uno cuando tiene mucho frío, ¿qué se pone? Un suéter. Las palabras nuestras, muchas derivan o del latín, o derivan del hebreo, o derivan del árabe, y así sucesivamente. En este caso, deriva esta palabra abrigo y es seter. S tilde en la E, S-E-T-R, seter. Y significa, ¿cuántos trajeron la Biblia Jubileo? Ajá, ¿cuántas Biblias Jubileo hay aquí? 1, 2. Si usted lee, si el hermano José lee ahí, dice, léeme por favor el versículo 1. Hasta ahí. El que habita en el ¿qué? En el escondedero. Qué interesante que la Biblia Jubileo traduce directamente del hebreo y dice, el que habita en el abrigo, es decir, en el escondedero, en el seter, y eso significa escondedero, refugio. Y luego dice, el que habita al abrigo del Altísimo. ¿Para quién aplica el Salmo? Para quienes han hecho de Dios una residencia, algo fijo, y menciona un primer nombre de Dios y dice el Altísimo. La palabra es Elión y significa supremo, elevado, el más alto y sublime. ¡Wow, hermano! El que escribe el Salmo 91 conoce muy, pero muy bien a Dios. Menciona 4 nombres diferentes de Dios y nosotros en nuestras Biblias casi todas dicen Dios, pero en la Biblia hebrea cambia completamente. El que habita al abrigo del Altísimo morará ¿dónde? ¿Bajo la qué? Bajo la sombra ¿de quién? Del Shaddai, del Omnipotente. ¿Recuerda usted esa canción de Dani Berrío? El Shaddai, el Ayonai, Adonai, son puros nombres de Dios en hebreo. Shaddai significa el Todopoderoso. Es decir, que el que escribe el Salmo 91 está diciendo, el que ha hecho morada fija, permanente, no es que un ratito está con Dios y un ratito con el diablo, no. El que ha hecho de Dios su abrigo, su escondedero,
morará bajo la sombra. Hermano querido, a veces hemos estado en lugares donde hay sol y Aliquella me agarra a mí de escondedero. Y entonces, para que le dé la sombra, ella se esconde, o de ladito o atrás. Hermano, para que a uno le dé la sombra de alguien, tiene que estar muy pegadito. Porque si Aliquella se para a 2 metros, la sombra mía no va a alcanzar hasta allá, porque yo no soy tan alto, yo no soy tan sublime, no soy tan grande, no soy tan Shaddai. Yo soy un simple ser humano pecador. Aquí está diciendo el salmista que el que habita de manera permanente morará bajo la sombra. ¡Wow! Yo no puedo estar bajo la cobertura de Dios si estoy lejos. ¿Aló? Yo no puedo estar bajo la sombra de ese Altísimo si yo no estoy pegadito. Amén, ay, ay, ay. ¡Wow, hermano! ¡Qué hermoso salmo nos ha colocado aquí el Señor! La promesa entonces está condicionada, es para un grupo específico. ¿Y sabe qué? Hoy mismo tú puedes estar del lado de ese grupo. No digas, bueno, eso debe ser para los hermanos que son más espirituales. Yo no soy nada espiritual, yo ya debo seguir como voy. Me decía en estos días una muchacha que estaba atendiendo por teléfono y me dice, pastor, ya para mí no hay chance. Y le dije, hoy mismo puede estar la oportunidad abierta para ti. Así que tú puedes hoy postrarte ante ese Altísimo, ante ese grandísimo Dios y habitar, morar de manera permanente. Yo he dicho esta frase, el que habita, mora. Y no es el apellido Mora. El que habita, mora. Si tú habitas de manera permanente en la presencia de Dios, morarás bajo esa sombra. Esa sombra te cubrirá, esa sombra te protegerá, esa sombra te guardará, esa sombra te va a sustentar, te va a brindar vitalidad, te va a brindar ánimo. ¿Por qué muchas veces, hermanos, nosotros andamos y yo me meto en eso? Porque no estamos bajo la sombra. Hermano, el que hace residencia fija en la confianza y seguridad del Dios Altísimo, entonces esa persona estará cerca del que todo lo puede, en la sombra que lo va a cubrir. ¿Cuántos están bajo esa sombra? ¿Y cuántos me llega un poquitico por ahí la sombra? Hermano, si tú estás ahí un poquitico, acércate al Señor, acercaos hoy a Dios y Él se acercará a vosotros. Eso es ser iglesia, hermano, amén. Eso es ser iglesia. Hermano, el salmista dice, ya va, dice el salmista. Esta promesa de que habita, mora, entonces voy, dice él, a hacer esta declaración. En el versículo 2, ¿cómo dice el versículo 2? Diré yo a Jehová, otro nombre de Dios. El primero que pronuncia es Elión. Aquí dice en el versículo 2, diré yo a Jehová. Hermano, ese nombre de Dios es el tetragramatón que no se puede pronunciar. 4 letras que no tienen vocales. Un nombre de Dios que no se pronunciaba nunca. Yahvé. No se podía pronunciar en labios si no era del sumo sacerdote y de una vez al año. Una vez al año se podía pronunciar el nombre Yahvé o Jehová. En este caso ya le agregaron vocales para que se pudiera pronunciar. Entonces, ese nombre Yahvé es un nombre maravilloso porque es el autoexistente, el que no necesita de otro Dios para ser Dios, el que no necesita de nada para ser el Todopoderoso, el Supremo, el que siempre ha existido, el que siempre existirá. Por eso el salmista dice, diré yo a ese Dios. Hermano, lo podía pronunciar el sumo sacerdote una vez al año, ese nombre. Una vez al año. ¿Y cuándo? Cuando el sacerdote iba y presentaba el sacrificio en el lugar santísimo por el perdón de los pecados una vez al año, y cuando el sacerdote lograba salir vivo ante el pueblo y le decía al pueblo, tenemos un año más de gracia, tenemos un año más de misericordia, los pecados han sido perdonados, y pronunciaba el nombre de Dios.
nadie más lo podía pronunciar, ni siquiera el sacerdote, sino solamente una vez al año. Y aquí, hermano, tenemos ese maravilloso nombre, diré yo a Jehová, esperanza. La palabra esperanza es refugio, es amparo, es confianza. Mire cómo este salmista conocía a Dios de manera tan profunda. Diré yo a Jehová esperanza, diré yo a Jehová castillo. La palabra castillo significa fortaleza, fuerte, una red, una trampa, donde quedan atrapados aquellos que son protegidos por el Señor. Esperanza y castillo. Y luego dice, confiaré. Esa palabra confiaré a mí me gustó mucho y la voy a tomar para mi vida, hermano. Significa, es como cuando usted dice, eso fue un batacazo. ¿Han escuchado esa palabra, batacazo? La palabra hebrea es batak y significa estar desprevenido, demasiado confiado. ¿Le ha pasado alguna vez que usted ha estado demasiado confiado en algo y de pronto manejando una moto, un carro, una bicicleta, o usted está parado por ahí, ¡bum!, porque iba demasiado confiado? O a veces en situaciones de la vida en que nosotros estamos demasiado confiados en un gobierno, demasiado confiados en un país, demasiado confiados en una economía. Hay mucha gente demasiado confiada en otros países porque dicen, ya yo me fui de Venezuela por fin, y están demasiado confiados en una economía que puede cambiar de la noche a la mañana, en un gobierno que puede cambiar de la noche a la mañana, gente que está en Europa, gente que está en Estados Unidos, gente que está en países aquí latinos, y están demasiado confiados porque por fin logramos salir de ese pedazo de país. ¿Y saben qué, hermano? La historia puede cambiar de la noche a la mañana y Venezuela puede pasar a ser un país en el que la gente diga, yo quiero volver a estar allá. ¿Cuántos dicen amén? Oramos para que eso sea así y que nosotros vivamos confiados. Esta palabra, donde dice esperanza mía y castillo mío en el cual yo confiaré, significa batak, significa estar demasiado confiado. ¿Cuántos están en esta mañana demasiado confiados en la presencia de Dios? Que dicen, no, a mí digan lo que digan de Venezuela, digan lo que digan los políticos, yo sé que el autoexistente, el Altísimo, el Todopoderoso, es el que me sostiene a mí. Él es mi castillo, Él es mi esperanza, Él es mi fortaleza, Él es mi Dios Todopoderoso. Qué hermoso vivir así, ¿verdad? Que cuando venga alguien y nos diga, mire, hermano, alabe lo que Él quiere decir. Cuando viene alguien y nos pone cargas y nosotros digamos, bueno, sí, todo eso es verdad, no es mentira, pero yo estoy confiado en el que todo lo puede. Amén. O ay, ay, ay. El Salmo 91, hermano, inspira confianza. ¿Cuántos dicen amén? En pandemia fue uno de los salmos más citados, hermano. Eso lo citaba el uno, lo citaba el otro, y decían, y no llegará, y no tocará mi morada, y ninguna plaga, y esto y aquello. Y algunos inclusive decían, pero si el Salmo 91 dice, mire, se me murió mi mamá, se me murió. Yo tuve que atender casos de personas que venían con el Salmo 91 y me decían, pero si el Salmo 91 dice, se me murió mi hermano, se me murió mi papá, se me murió mi esposa. Hubo pastores que se murieron, hubo esposas de pastores, hijos de pastores, que a veces creemos que son inmunes, pero no son inmunes. Hermano, si usted busca en internet la palabra talismán, usted se va a encontrar una cantidad de cosas tremendas, hermano, de amuletos y de cosas para proteger la vida. Patas de conejo, dientes de ajo, un billete de $1 dobladito. Tuve yo muchos años y no me sirvió, hermano. Un billete de $1 doblado en la cartera para que me fuera bien, para que me trajera buena suerte. ¿Qué más? Unos bichitos rojos que le ponen a los niños para el mal de ojo. ¿Qué más? La Biblia abierta en el Salmo 91. Es más, hemos agarrado la Biblia como amuleto, hermano, y la leemos y decimos, es que si no leo la Biblia me va a ir mal. Pero no la leemos porque queremos parecernos a Cristo, sino para que me vaya bien. Hemos usado la sangre de Cristo como amuleto, hermano, y decimos la sangre de Cristo para esto y la sangre de Cristo, pero no pensamos en el dueño de la sangre, sino que pensamos en la sangre como si fuera una pintura. Sangre de Cristo, sangre de Cristo. Hermano, la sangre de Cristo tiene una sola función en la Biblia, y es perdón de pecados. Perdón de pecados. Y nosotros agarramos, hermano, y abrimos el Salmo 91, bueno,
Yo no lo hago, espero que usted no lo haga, pero yo he visitado algunas casas donde el Salmo 91 está abierto en la mitad de la sala de su casa, como un amuleto para protegerse. La gente agarra, hermano, oración, oran como si fuera también un amuleto. Se congregan como si fuera un amuleto, porque si no me congrego me va mal, me cae la maldición de la momia. Tengo que leer la Biblia, tengo que saludar al pastor. Hermano, qué cantidad de cosas que nosotros tenemos. Y ¿sabe qué, hermano? Nosotros no tenemos que tenerle miedo a los malos espíritus, a las malas energías, porque estamos protegidos las 24 horas. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos están pegaditos a la sombra para que esa protección sea real en su vida? Hermano, nosotros los cristianos no tenemos que ser supersticiosos. Amén. El Salmo 91 es un salmo mesiánico, un salmo que habla del Señor Jesús. No se sabe quién lo escribió, pero algunos piensan que lo escribió Moisés, como dije al principio. Este salmo describe a alguien que conoce perfectamente a Dios. ¿Cuáles son los 4 nombres que se mencionan? Se menciona Elión, Shaddai, Yahvé y Elohim o Elohai. Y eso, hermano, me parece tan espectacular porque Elión significa altísimo, Shaddai significa el todo suficiente, Jehová significa el autoexistente y el Elohai significa mi Dios. Esa parte donde dice mi Dios en quien confiaré no es una frase, es un nombre de Dios en hebreo. Nosotros sí lo leemos como una frase en nuestro idioma, pero en el idioma hebreo es un nombre de Dios. Está describiendo 4 nombres de Dios el que escribe el Salmo 91. Para el autor, hermanos, es un Dios muy conocido, es un Dios personal. Él dice, mi Dios, Elohai. Ahora bien, para el pueblo de Israel, hermano, había algo que se llamaba ciudades de refugio. Yo le voy a pedir a mi hermano Dali, para darle un poquito de trabajo a mi hermano Dali, que busque Josué capítulo 20. Escuchen bien, no se vayan, no se distraigan, porque Dios tiene una bendición especial en este día con estas palabras. Amén. Recíbela de parte del Espíritu Santo de Dios. Josué capítulo 20, versículo 1 al 3. Josué capítulo 20 habla de las ciudades de refugio. Y para el pueblo de Israel, la palabra refugio tenía un significado muy especial. Leemos. Habló Jehová a Josué diciendo, leemos el 2, habla a los hijos de Israel y diles, señalaos las ciudades de refugio, de las cuales yo os hablé por medio de Moisés, para que se acoja allí el homicida que matare a alguno por accidente y no a sabiendas, y os servirán de refugio contra el vengador de la sangre. Desde el versículo 4 en adelante comienza a explicar cómo esa persona que mataba a alguien por accidente, las ciudades de refugio estaban dispersas por todo el país. 6, 7 ciudades por lo menos vienen a mi mente ahorita, que estaban dispersas. Entonces, ¿qué hacía? Por ejemplo, si el hermano Javier mataba a alguien por accidente, no a sabiendas, dice la Escritura, por ejemplo, estaba cargando una viga de madera y se le cayó encima y lo mató, o estaban cargando bloques y le cayó un bloque encima y lo mató, él no lo hizo adrede, entonces él tenía que inmediatamente salir corriendo a la ciudad de refugio. Y él entraba a esa ciudad de refugio y ahí podía vivir tranquilo, escuche este detalle, hasta que el sacerdote se muriera. Así que cuando el pueblo de Israel oía la palabra refugio, pensaban en las ciudades de refugio, en donde uno podía ir a esconderse. Ahora, escuche esto. Si Gerson, Javier, llegaba a la ciudad de refugio y decía, ya no me voy a quedar aquí en esta broma, esto es muy aburrido, yo voy a salir, y él se salía, hermanos, de la ciudad de refugio, un familiar del muerto, uno, podía asesinarlo en venganza por la sangre que había derramado del familiar, y era legal. Es decir, que para estar protegido, la persona tenía que estar dentro de la ciudad de refugio. Si se salía, repito, lo podían matar cualquiera de los familiares para vengar la sangre.
Así que esa persona tenía que irse a esa ciudad de refugio y estar ahí, hermano, vivir ahí, hasta que el sacerdote se moría. Cuando el sacerdote se moría, podía salir y ya no podían hacerle nada. Hermanos, la ciudad de refugio es un lugar para vivir, es un lugar para habitar, y tenían que mudarse, y tenían que hacer morada fija, y tenían que estar aquí. Y las ciudades de refugio daban eso, hermano, daban protección, daban refugio. Así que para la mentalidad judía, un refugio es un lugar de protección, es un lugar que te puede salvar la vida. Tenía un significado, hermano, muy especial. Y durante todo el Salmo 91, nosotros encontramos, hermano, que Jehová Dios, que el Elión, que el Shaddai es refugio. Amén. Es refugio. Y cuando usted, los malos tratos de la vida, el desespero, el desasosiego, las enfermedades, las confusiones, sobre todo, hermano, escuche esto, el miedo, cuando el miedo toca la puerta de nuestras vidas, tú corres a la ciudad de refugio. Y pregunto, ¿quién es nuestro gran sumo sacerdote? Es Jesucristo. Pregunto, ¿el sumo sacerdote, el gran sumo sacerdote que nosotros tenemos puede morir? No. Entonces nosotros podemos habitar confiadamente en la protección y en la sombra del Señor, y Él siempre nos va a proteger. Amén. Hermanos, para los judíos, el Salmo 91 tenía que ser recitado por lo menos 7 veces diariamente, porque ellos estaban siempre bajo ataque, siempre bajo guerra, siempre bajo miedo, siempre bajo amenaza. Y los estudiosos le decían, o los líderes espirituales de ellos le decían, tienes que recitar el Salmo 91. A ver, pregunto, hermano, sin caer en que sea un amuleto, ¿cuántos de nosotros en medio de las necesidades, de los sufrimientos, de la escasez, de la muerte, de la enfermedad, recitamos el Salmo 91 y decimos en medio de todo, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente? Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, yo confiaré en ti, Señor. Él me librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Qué hermoso que nosotros, cuando estamos pasando por miedo, ¿qué va a pasar con nuestro país? Vayamos al Salmo 91 y lo recitemos 1, y 2, y 3, y 4, y 5, y 10, y 20 veces. ¿Sabe qué, hermano? Dicen que es un antídoto para el miedo del Salmo 91. Si usted tiene muchísimo miedo a una enfermedad, a una situación de salud, a un futuro de sus hijos, recitemos el Salmo 91. Amén. Nuestro Dios es nuestro refugio. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Porque Dios es nuestro refugio. Estando en Él, estamos en su ciudad de refugio. Estamos en su reino. Hermanos, también vemos en el Salmo 91, encontramos la palabra baluarte. En su Biblia usted no la va a encontrar. Hay una Biblia que utiliza la palabra baluarte y es la palabra que se usa en el idioma hebreo. Y la palabra baluarte usted la va a encontrar. A ver, lo que más parecido es a un baluarte ahorita es el Pentágono de los Estados Unidos. Tiene esa forma pentagonal, y eso era una ciudad donde los soldados romanos vivían. Las fortalezas que ellos usaban para protegerse eran en forma de pentágono. Así que si usted dice, yo quiero saber cómo era un baluarte, bueno, puede mirar allá en los Estados Unidos, en el estado de Washington, en Nueva York, está el Pentágono. Es lo que más se parece a lo que es un baluarte. ¿Qué es un baluarte, hermano? La palabra baluarte, entonces, la emplea el apóstol Pablo en la carta a Timoteo, donde dice que la iglesia es columna y baluarte. Es decir, que usted aquí en esta mañana se encuentra en el lugar correcto, se encuentra en un pentágono.
se encuentra en una ciudadela de seguridad, se encuentra en un lugar donde los soldados vienen para ser protegidos, para ser curados, para ser fortalecidos, para ser animados. Un baluarte es una fortificación, como dije, en forma de pentágono. Y hermano, ahí vivían esos soldados y ahí viven los soldados del Señor Jesucristo. Y la Biblia dice que la iglesia es un lugar de seguridad, amén. Es un baluarte para el pecador que viene buscando ayuda, que viene buscando socorro, y en la casa de Dios la debería encontrar. ¿Qué debería encontrar un pecador que viene huyendo del pecado? ¿Qué debería encontrar? Un baluarte. Un baluarte, un lugar de seguridad donde él puede encontrar ayuda, donde puede encontrar protección. En el Antiguo Testamento, hermano, Dios se compara con una fortificación, con ese baluarte para los momentos de crisis, para los momentos de necesidad. Dice el Salmo 91 que Él es un baluarte, Él es un castillo, Él es una ciudadela, Él es una protección donde nosotros tenemos que estar pegaditos a Él. Pero tristemente, hermano, no es así. En esta mañana muchos están aquí y no están. Muchos están aquí pensando, con sueño, cansados, y dicen, terminará. Pero la iglesia es baluarte de la verdad. Y la Biblia compara a Dios también, hermano, con un escudo. Y tal vez hoy en día los escudos no sean tan necesarios, pero en la antigüedad los escudos podían salvar tu vida. Efesios capítulo 6, versículo 16 dice, y sobre todo, tomad el escudo de la fe. Vamos a buscarlo, Efesios capítulo 6, versículo 16. Sobre todo, tomad el escudo, hermano. Sin escudo, tú puedes morir. ¿Me estás escuchando? ¿Y cuál es el escudo de nosotros los creyentes? Sobre todo, tomad el escudo de la... ¿Cómo está tu fe? ¿Y con qué se puede aumentar la fe? Con la palabra de Dios. Tú en esta mañana que estás aquí, estás escuchando la palabra de Dios, y déjame decirte que en este momento hay una batalla espiritual enorme, hay un sueño espiritual que está cayendo sobre ti. Sacúdete eso en el nombre de Jesús y di, Señor, quítame este sueño, quítame esta pereza. Yo necesito sacudirme, yo necesito recibir lo que tú has preparado para mí, este banquete maravilloso. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar ¿qué? ¡Wow, hermano! Esos dardos en este momento están flechando tu mente, flechando tu corazón, flechando tu cuerpo, sobre todo tu pensamiento. ¡Qué aburrida predicación! Dios mío, era mejor donde yo estaba, era mejor esto, era mejor aquello. Son pensamientos que no vienen de Dios, son pensamientos que vienen del diablo, y nosotros necesitamos identificarlos para poderlos apagar, pero hay que apagarlos no con la lengua, hay que apagarlos es con la fe, y para eso se necesita, hermano, un escudo. En el Salmo 91 encontramos otra palabra maravillosa, y es la palabra adarga. Escudo y adarga. Escudo y adarga. Dígale David, dígale a Zaire. Escudo y adarga. Escudo y adarga. Dígale así, hermano. O si no, entonces Zaire le dice a David, escudo y adarga. Hermano, ¿qué es la adarga? La palabra dice que es algo que rodea a la persona. ¿Cuántos se fueron? Es algo que rodea a la persona como una cota de malla. Escudo, es decir, el que habita logra morar. Y si está morando, tiene doble protección. Tiene el escudo y tiene la cota de malla que lo protege, que lo envuelve. La palabra es sojerá, y es algo que rodea a la persona. ¿Qué es una adarga, hermano? Es un escudo en forma de corazón. Algunos lo hacían como que envolvía y rodeaba, otros también tienen forma de corazón. Y en diferentes partes del mundo se han usado diferentes modelos de escudos. Se comenzaba haciendo primero en cuero y luego se hacía en láminas. Eso era una adarga. Dice la Biblia que ese tipo de escudo que nos protege de enemigos espirituales y enemigos físicos. Ay, hermano, mire para acá y no se distraiga. Tú tienes enemigos espirituales
Y el Salmo 91 nos menciona leones, serpientes, dragones. Pero también tienen enemigos físicos, vecinos, gente que te pela los dientes y se ríe, pero cargan un cuchillo por detrás a ver cómo te lo pueden enterrar, gente que te tiene envidia, gente que busca la manera de hacer daño a través de brujería, a través de bebidas, a través de muñecos, a través de rezos, a través de lo que sea, y nosotros andamos por la vida muy desplacientes. No nos apegamos a la sombra, no estamos al abrigo, no estamos protegidos por el escudo, nos mantenemos lejos de las cosas de Dios, lejos de la palabra, lejos de la oración, y queremos recibir las bendiciones del Señor, queremos recibir el escudo, queremos recibir la protección, que Él sea mi castillo, que Él sea mi fortaleza, que Él sea mi pentágono. Y Dios dice, claro, todo eso está a disposición tuya, Juan, pero tienes que moverte y estar pegadito hacia donde yo estoy. Hay tres animales que ya los mencioné en el Salmo 91, león, áspid, que es una serpiente. Me llama la atención, hermano, el dragón, que es un ser mitológico que en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento siempre tipifica a Satanás. Siempre tipifica a Satanás. Dice la Escritura que Él es escudo, que Él es lo que nos envuelve contra enemigos físicos y contra enemigos espirituales. ¿Cuántos dan gloria a Dios por eso? ¿De cuántas cosas te ha librado el Señor? ¿De cuántas te está librando en esta mañana? La Biblia dice que aunque tengamos enemigos que sean como leones, que aunque tengamos enemigos que sean como serpientes, ¿cuántos enemigos tienen con lengua viperina? Que le dan a la lengua, hermano, como serpientes. El Señor te puede guardar de ellos, aunque tú no lo sepas, el Señor te puede guardar. El Salmo 91 dice que aunque tengamos enemigos como dragones, el Señor ha prometido protegernos las 24 horas, porque nosotros hemos decidido habitar al abrigo de ese Dios altísimo y maravilloso. Por eso, hermanos, escúchenme, si tienes ataques de angustia, si tienes ataques de ansiedad, si tienes ataques de pánico, si tienes ataques de nervios, si tienes ataques de miedo, ataques de temor o lo que sea, no pares de leer el Salmo 91 y recitarlo. Ojalá pudiéramos memorizarlo y cuando me llega el miedo, cuando me llega el pánico, cuando me llegan los nervios, cuando no puedo dormir, cuando no sé descansar, cuando estoy lleno de enfermedades, que yo pueda traer a mi mente, a mi cuerpo, porque la palabra de Dios es medicina. ¿Cuántos dicen amén? La palabra de Dios es medicina para nuestro cuerpo. El mejor antídoto, hermano, ante cualquier situación puede ser el Salmo 91. Amén. Puede ser el Salmo 91. Ahora, hermano, el Salmo 91, versículo 11, es un versículo que, curiosamente, como dije al comienzo, Satanás se lo citó al Señor Jesucristo. ¡Qué tremendo! Súbete al pináculo, súbete a esa torre de más de 100 metros de altura. Y Satanás, hermano, estaba citando, escuchen este detalle, Satanás estaba citando incorrectamente la palabra del Señor, haciendo una mala utilización de la Biblia, como vemos que hoy día está ocurriendo con muchos falsos maestros y falsos profetas. Y se jactan en decir que es el mover del Espíritu Santo, cuando en realidad lo que están es haciendo una mala utilización de la palabra de Dios, de las Escrituras, cuando la Biblia dice que nosotros tenemos un culto racional, como dice Romanos capítulo 12, versículo 1. Hermanos, nosotros los cristianos, los hijos de Dios, los que habitamos al abrigo del Altísimo, no podemos dejar la parte de la razón por fuera de nuestra vida cristiana. Porque cuando nosotros dejamos la razón, el culto racional, lo dejamos por fuera, comenzamos a cometer excesos y citando erróneamente la palabra del Señor. Y decimos es el Espíritu de Dios. ¿No le decía Satanás a Jesús? Escrito está, le estaba citando la Escritura. ¿Cuántos hoy día están citando la Escritura y la están citando mal? Y están llevando a los corderos al matadero y se están perdiendo. ¿Cuántos de nosotros recibimos a diario en nuestros teléfonos, en WhatsApp, información y sin saber si son verdaderos profetas o no?
los recibimos como de parte de Dios. Gente, hermano, citando erróneamente la palabra del Señor, como dice aquí que Satanás hizo en el Salmo 91. Dios es malo, Dios es el culto racional. ¿Aló? Tenemos que meterle la pensadora. Sí, el Espíritu Santo es Dios y debe guiarnos, pero la Biblia dice que, vamos a buscar Romanos 12:1, dice que Él es nuestro culto racional. Así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. ¿Y cómo llama el apóstol a todo eso? ¿Cómo llama el apóstol a presentar el cuerpo, a hacer lo agradable a Dios? ¿Cómo lo llama? Culto. ¿Y qué es culto? Cultivar. Como el que siembra en el campo. Culto viene de cultivar una relación con Dios. Nosotros no podemos dejar la razón por fuera. ¿Sabe qué palabra usa el Espíritu Santo para esa palabra racional? A mí me explotó la cabeza, ¿no? Lógicos. La palabra en griego es lógicos. Es decir, métele lógica a la cosa. Métele lógica al asunto. Por eso es que a veces nosotros no le metemos la lógica. Por ejemplo, ¿qué bases tiene la Biblia para decir lo que es? Hay que meterle la lógica. No, ella es la palabra de Dios, amén, sí, pero ¿hemos investigado eso? ¿Le hemos metido lógica? No, muchas veces no lo hacemos. Lógico significa razonable, genuino, sensato, mente y corazón. ¡Wow! Cuando ahí dice, vuestro culto racional, está diciendo, métele mente y corazón al asunto. Métele mente y corazón a la religión que tienes. Métele mente y corazón al cristianismo que tienes. No puede ser, hermano, que nosotros como hijos de Dios no lo hagamos. Es interesante ver cómo Satanás sigue usando la Biblia para tentar la vida de las personas. Hermano, la Biblia la tienen hasta los brujos abierta y la citan, pero la citan mal citada. Por eso debemos pedir al Espíritu Santo nos ayude a entender, a guardar y a aplicar la palabra de Dios en nuestra vida. Amén. Qué hermoso, hermano, que pudiéramos memorizarnos y para el próximo domingo todos trajéramos memorizado el Salmo 91, empezando por mí. Hay un detalle ahí en ese versículo 11 con la palabra ángeles. Lea conmigo el versículo 11 del Salmo 91, dice, pues a sus ángeles, ¿qué dice? Mandará. Y hay un detalle que a mí me llamó mucho la atención en esa palabra ángeles, porque aparece en plural, en la Reina Valera aparece en plural, pero en hebreo aparece en singular, no aparece en plural. No dice en hebreo malahim. En hebreo dice malahai, es decir, ángel. Un ángel. En hebreo no dice a sus ángeles, sino a su ángel enviará. Uy, hermano. ¿Y quién es el ángel de Jehová? Jesús de Nazaret, el Hijo del Dios viviente. ¡Wow, hermano! Se puede traducir de la manera siguiente: mi ángel, Malak, el enviado. Él es el que te guarda. ¡Wow! Jesús mismo es el que te guarda, hermano. No es cualquier ángel, que ya de por sí sería maravilloso que el Señor enviara una docena de ángeles al lado del hermano Freddy. Pero Él dijo, no, voy a hacer algo mayor. No voy a enviar cualquier ángel. Voy a enviar al Malak, al prometido, al Mesías. Uy, hermano. En Jerusalén, hermano, hasta el día de hoy se pueden visitar dos estanques. El estanque de Siloé y el estanque de Bethesda. ¿Cuántos están aquí? No se vayan, hermano. Un día el Señor Jesús hizo un milagro a un paralítico que tenía ¿cuántos años? 38 años esperando que un supuesto malaj, supuesto ángel, bajara
removiera las aguas y el primero que se metiera al agua quedaba sano. Hermano, no hay registro histórico de una sola persona que hubiese sido sana. No hay registro histórico de que un solo ángel hubiese descendido. Es decir, era un mito. Pero la gente, como cuando dicen no, que no sé quién está sanando, y la gente le agarra fe a aquellas cosas. Y la gente llegaba y ahí había un hombre que tenía 38 años siendo paralítico, esperando la visita de un ángel. Pero de pronto aparece, hermano, el Malach de Jehová, el Señor Jesucristo, después de 38 años. ¡Wow! Este hombre esperando para zambullirse y quedar sano. Y llega el Señor Jesús y le dice: ¿qué haces ahí, chamo? ¿Qué estás haciendo ahí? No, llevo 38 años esperando aquí que baje un ángel. Simplemente era una leyenda, pero él seguía creyendo eso. Hermano, pero Jesús, ese Malach, ese enviado del Padre, porque ángel también significa enviado, ese enviado del Padre, Jesús, el que está aquí con nosotros en esta mañana. ¿Cuánto da gloria a Él? Jesús, que está aquí con nosotros, entró y lo sanó. Aleluya, lo sanó inmediatamente. Él tenía 38 años. Vamos a buscar Juan capítulo 5, versículo 1 al 11. Juan capítulo 5, versículo 1 al 11. Hermano, ahí está esa historia. Después de estas cosas había una fiesta de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Y hay en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque llamado en hebreo Betesda. Bueno, hermano, ahí está la historia. Por tiempo no lo sigo leyendo. Otro día, en Juan capítulo 9, dice que sus discípulos vieron a un hombre y le preguntaron al Señor: ¿quién pecó, este o su padre? Siempre nosotros mirando quién fue el culpable de todas las cosas, y el Señor dice: ni él ni sus padres, sino para que la gloria de Dios se manifieste. El Señor entonces unta barro en sus ojos, como dice ahí en Juan capítulo 9, y lo manda a que se bañe en el estanque de Siloé. Y a mí me llamó mucho la atención que el estanque Siloé significa el enviado. ¡Wow, hermano! Cuando él va al enviado, al Malach, al estanque de Siloé, recibe la vista, vuelve, y conocen entonces la famosa frase de este hombre cuando dice: yo solo sé que antes era ciego y ahora puedo ver. Aleluya, ese Malach del Señor está con nosotros aquí esta mañana y se llama Jesús de Nazaret, el Hijo del Dios viviente. Hermanos, es impresionante que en este Salmo 91, versículo 11, al que Dios va a mandar a cuidar nuestras vidas no es cualquier ángel, repito, Él va a hacer algo más grande. Él envió a su único Hijo a morir por nosotros en la cruz del Calvario. Y el que venga hoy a ese Malach podrá ser sanado, sus pecados podrán ser perdonados, porque Él es nuestro castillo, Él es nuestro escondedero, Él es nuestro abrigo, Él es nuestro pentágono, Él es el que nos lava, Él es el que nos limpia. Y en esta mañana está aquí para la gloria y la honra de su nombre. Ahora en este salmo también habla, hermano, de que podemos estar seguros bajo su sombra. Y hermano, en un contexto de desierto, la sombra es sumamente necesaria, es fundamental. Y en un mundo tan seco como el que nosotros vivimos, necesitamos la sombra del Señor. Dicen que en el desierto de Judea, yo estuve tratando de buscarlo, y hay unos videos donde realmente aparece así, y los que han ido en ese desierto de Judea dicen que hay un solo árbol. En medio de todo ese sol tan abrasador hay un solito árbol, y ahí hay cientos de pajaritos que cuando la gente se acerca al árbol, ellos salen volando. También dicen que los pastores, cuando ya van de regreso a guardar sus ovejas en el aprisco,
guardan sus ovejas bajo la sombra de ese maravilloso árbol. Y hermanos, la Biblia dice que el Señor era una sombra para su pueblo. En el día, ¿qué hacía el Señor? Una columna de nube. Pero hermanos, no estamos hablando de 12 personas. No estamos hablando de 40, 50 personas. Estamos hablando de cientos de miles y millones de personas, hermanos. No cualquier sombrita lo podía tapar. En el día el Señor colocaba una columna de nube. ¿Cómo se la imagina usted, hermano? Una nube, hermano, maravillosa que cubría el pueblo. Porque en el día el desierto puede alcanzar temperaturas de 48, 50, 50 y tantos grados. Pero en la noche desciende a temperaturas inclusive bajo cero. Y el Señor con su sombra en el día los guardaba, y en la noche, como las temperaturas se bajaban tanto, ¿qué hacía el Señor? Colocaba una columna de fuego. ¿Hay algo más que tú necesites de parte de Dios? Te pregunto, ¿qué quieres que el Señor te haga? ¿Qué quieres que el Señor te dé? ¿Necesitas del día sombra porque el mundo te está fatigando? Solamente tienes que apegarte a Él. En la noche, la lujuria, los placeres y el pecado te ponen como una barra de hielo espiritualmente. El Señor de noche también envía su columna de fuego para que te guarde. No tienes por qué seguir viviendo como estás. El Señor puede hacer un cambio en tu vida. Hermanos, estamos hablando de una maravillosa porción de la palabra de Dios como es el Salmo 91. Y el Señor se compara con esa sombra, y para el pueblo eso tiene significado. Para el pueblo de Dios, hermano, hay un significado. Yo les digo, a veces yo me siento fatigado. A veces yo siento, hermano, que este mundo nos está ganando la batalla. Me decía la hermana Elizabeth y el hermano Edgar, que estuvieron el jueves en la casa, que partimos ahí un rato, me dice que fueron a Pedraza en estos días de vacaciones, y dice, hermano, nos tuvimos que venir porque Pedraza está completamente corrompido. Es increíble, hermano, el dinero que está manejando ese pueblo, la prostitución, el pecado, la fornicación, alejados de Dios. Y yo que estaba pidiéndole al Señor por este salmo, hermano, que preparé bosquejos como 4 veces y ninguno me cuadraba, hermano, ninguno me cuadraba. Y le dije a mi esposa, hay algo que el Señor quiere comunicar y yo no lo he podido entender, y hasta que no lo entienda, no lo voy a dejar quieto. Espero haberlo entendido, hermano, en el nombre del Señor. Y ella me decía, hermano, este mundo, nosotros vivimos en un paraíso en Siberia. Y conversábamos en estos días y decíamos, sí, pero ¿por cuánto tiempo nosotros podemos guardar a nuestros hijos en este mundo que en el día nos quema con temperaturas muy altas, y en la noche, hermano, con sus placeres, sus lujurias, nos hacen volver a los cristianos como una barra de hielo, hermano? Necesitamos estar cerca del Señor, amén. Hermanos, esa sombra la comparan con unas carpas, escuche esto, que construyen durante una semana que se llama la Sukkah. La Sukkah es una especie de celebración que hace el pueblo judío, y se meten dentro de esas carpas para recordar que sus antepasados fueron nómadas durante 40 años. Entonces ellos dicen, vamos a celebrar la Sukkah, y hacen carpas y se meten ahí debajo de ese sol abrasador que están ahí. Pero dentro de las carpas, durante esos días, hermano, curiosamente, hacen un juego numérico y hacen un juego de letras, y la palabra Sukkah tiene un valor numérico para ellos en hebreo, y justamente el valor numérico de la palabra Sukkah, que es la celebración que ellos están haciendo, el valor numérico es 91. ¿Y 91 qué es? El salmo de protección, el salmo de guardar, el salmo que ellos pronuncian. Así que ellos están haciendo ese juego con letras y con números, pero están recordando el Salmo 91, lo que el Señor hizo con ellos. Ese es el salmo que leemos cuando estamos agotados, cuando estamos cansados, cuando estamos tristes, cuando estamos deprimidos, cuando estamos nerviosos, cuando no sabes qué hacer.
Lee el Salmo 91, hermano, en voz alta y verás la paz que Él te va a traer. Ellos dicen que era necesario todos los días recitarlo 7 veces y que eso funcionaba como una melatonina, que eso funcionaba como un aliciente, que eso funcionaba como una valeriana, que eso funcionaba como un tranquilizante espiritual. Hermano, yo no sé usted, pero yo lo voy a hacer, porque creo que es la palabra del Señor. Hermanos, debo dejarlo hasta aquí, por razón de tiempo. Nos queda el versículo 14 del Salmo 91, que dice: por cuanto ha conocido mi nombre, y eso tiene una explicación muy especial que no quisiera, hermano, en 5 minutos corriendo tener que dejarlo pasar. Permítame orar. Padre, en el nombre de Jesús, en esta hora, te quiero dar muchas gracias, Señor, porque tú has sido bueno y has traído a nuestras vidas este maravilloso salmo cuando más lo necesitamos. Cuando estamos en medio de un país en turbulencia, en un inicio de clases, en una economía tambaleante, en una salud desajustada, en familias, Señor, que están en crisis. Y mucha de esa crisis tiene que ver precisamente por la misma situación del país, pero mucha de esa crisis que nosotros sentimos a veces no tiene que ver con el país, sino lo lejos que estamos de la sombra del Omnipotente. Señor, hoy decidimos habitar nuevamente, decidimos volver bajo esa sombra. Señor, queremos la sombra tuya de día, queremos tu fuego de noche. Señor, queremos habitar en tu presencia. Ayúdanos como iglesia, Señor, a tomar la decisión más sabia que podemos tomar después de que nos convertimos, y es estar apegados bajo tu sombra. Te alabamos, Señor, y te bendecimos en el nombre poderoso de nuestro amado Señor y Salvador Jesucristo. Amén, amén y amén. Hermano Alexander, por favor, ayúdeme con la guitarra. Y vamos a cantar nuevamente esa canción: el que habita al abrigo de Dios, que habita al abrigo del Altísimo. El que habita al abrigo de Dios morará bajo sombras de amor. Sobre él no vendrá ningún mal, y en sus alas feliz vivirá. Que no se deja de que lo cantamos nuevamente. El que habita al abrigo de Dios morará bajo sombras de amor. Sobre él no vendrá ningún mal, y en sus alas feliz vivirá. Todos. Porque yo quiero habitar al abrigo de Dios, solo a quien mostraré así profundo amor. Mi delicia es con él, con Dios disfrutar, y por siempre su nombre amar. El que habita al abrigo, dígalo, ciertamente muy feliz será, ante guardará su salud y sus pies. Aleluya. Santo vive y va por siempre. Quiero habitar al abrigo de Dios, solo en quien encontraré así profundo amor. Mi delicia es con él, con Dios disfrutar, y por siempre su nombre amar. Cantamos esta estrofa. El que habita al abrigo
Dios, aleluya. Para siempre seguro estará. Tu paz se siente, Señor. Caerá a su diestra y es mí, mas a él no vendrá mortandad. Hoy yo quiero habitar, al abrigo de Dios, solo a quien encontraré paz y profundo amor. Delicia es poder con Dios disfrutar y por siempre su nombre alabar. Hoy yo quiero habitar al abrigo de Dios, solo a quien encontraré paz y profundo amor. Feliz es poder con Dios disfrutar y por siempre su nombre alabar. ¿Puede usted ponerse de rodillas delante de Dios Todopoderoso? Oh Señor, perdónanos, Señor, porque hemos buscado otros refugios, hemos buscado otros escudos, hemos buscado otras adargas, hemos buscado otras ciudadelas, otras fortificaciones, y no hay ninguna como la tuya, Señor, porque tú eres el Shaddai, el Todopoderoso, tú eres el Elión, el Altísimo, tú eres el Dios cercano, el autoexistente, tú eres mi Dios, el ojo más, Señor. Oh Dios del cielo, gracias, gracias por dejarnos esta maravillosa porción de tu palabra, Señor. Queremos habitar delante de ti, te necesitamos, necesitamos tu sombra, necesitamos tu fuego, necesitamos, Señor, reavivar nuestras vidas espirituales. Queremos habitar, Señor, queremos estar tan cerca de ti que tu sombra nos cobije, Señor. Gracias por hablarnos en esta mañana. Te alabamos y bendecimos en el nombre poderoso de Jesús el Cristo. Amén, amén y aleluya. De la gloria que vive por los siglos de los siglos.